Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y lo he titulado Persiste. Digan conmigo, persiste. Una vez más, persiste. Ahora con convicción, persiste. Dile a la persona que tienes a tu lado, persiste. Mira, déjame decirte que vivimos en una sociedad en la que muchas personas anhelan alcanzar todo aquello que en su mente surge como un sueño, como un deseo. Pero detrás de ese impulso que aparentemente los motiva a moverse en esta dirección, también existe un deseo de que en su avance no existan obstáculo alguno. ¿Y qué pasa? Pues que cuando los obstáculos aparecen, la gran mayoría de las personas que se habían determinado a alcanzar una meta, simplemente se rinden. No persisten en aquello que en algún momento declararon como lo que anhelaban o lo que deseaban. Yo creo, amados hermanos, firmemente lo que la Escritura enseña. Y la Escritura dice que todo bajo el cielo tiene su hora. Y así como hay un tiempo para intentar las cosas, también hay un tiempo para desistir. Sin embargo, esos tiempos no están siempre definidos por los obstáculos que podríamos enfrentar, sino más bien considero que el tiempo para renunciar a algo, propósito o sueño, está vinculado directamente al esfuerzo invertido y los resultados alcanzados, así como a la capacidad que tengamos y la posibilidad presente que exista de obtener un resultado diferente, de seguir persistiendo. Es decir, no vamos a renunciar a aquello que anhelamos o a aquello que deseamos al primer obstáculo que enfrentemos. Pero es de sabios evaluar para saber cuándo es el momento de dejar de persistir tras aquello que en su momento consideramos parte de nuestros anhelos y deseos. No pretendo con esta enseñanza que nos convirtamos en un grupo de personas que se aferran a sus caprichos o deseos. Pretendo más bien que seamos personas que persisten en la búsqueda de un resultado, mayormente cuando éste se vincula con la voluntad de Dios para nosotros, ya sea hasta que éste se manifieste de forma favorable o también tengamos la convicción de que alcanzarlo no nos será posible. Es importante mantener el equilibrio. En muchos de nuestros contextos, las personas desisten con facilidad y no luchan por aquello que anhelan en su corazón. Simplemente encuentran un obstáculo y se rinden. Pero ¿sabe? Nosotros necesitamos desarrollar en nuestro corazón la capacidad de poder persistir. Porque tenemos ventajas sobre todos aquellos que nos rodean. Y la ventaja primordial y fundamental es que somos hijos de Dios. Eres hijo de Dios y eso hace una gran diferencia con toda la creación de Dios. ¿Por qué? Porque si eres hijo de Dios, entonces esto indica que usted y yo disfrutamos de algo que la gente que no tiene una relación con Dios no puede disfrutar, y es su bendición. Los hijos de Dios estamos bendecidos por Dios. Ahora, eso no nos exime de no enfrentar pruebas o dificultades, porque las enfrentamos. El punto aquí es que al sabernos hijos y al disfrutar de la bendición de Dios, tenemos la capacidad de poder enfocar nuestros esfuerzos de una manera diferente, teniendo en consideración que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que es verdad, no siempre vamos a alcanzar o vamos a disfrutar de aquello que queremos o anhelamos, pero si en nosotros está el deseo de emprender algo que producirá en nuestras vidas bendición y Dios con ello será glorificado, mi consejo siempre será: persiste. Persiste en aquello que arde en tu corazón.
Búscalo con determinación y no te rindas ante la adversidad. Escuche esto. Nadie que no esté plenamente convencido de lo que desea alcanzar, persistirá en alcanzarlo. Tú necesitas, para poder resistir a la prueba, resistir al obstáculo, enfrentar las dudas, enfrentar las circunstancias que golpean tu mente y tu corazón y seguir tras ese objetivo, que ese objetivo te haya convencido primero. Si no te convence, entonces al primer obstáculo vas a desistir, vas a renunciar. Entonces, solo aquellas personas que persisten tras sus sueños hasta lograrlos son aquellos que han permitido que dicho anhelo convenza su corazón de que vale la pena. Lo que determina la persistencia de una persona tras un anhelo o deseo es la fuerza de sus convicciones. Porque hoy día muchas personas tienen sueños, tienen anhelos, pero no los alcanzan porque no persisten. ¿Y por qué no persisten? Porque no tienen convicciones en aquello que en su momento han dicho que es parte de su pasión o es simplemente un anhelo o deseo en su corazón. Lo cierto, amados hermanos, es que hoy día muchas personas fracasan, pero no fracasan porque fallen mucho, sino porque dejaron de persistir debido a que sus convicciones no eran firmes. Una persona fracasa cuando se rinde, no cuando falla. Cuando tú te rindes ante la adversidad, entonces podemos decir que fracasamos. Porque si nosotros nos mantenemos persistiendo, no importa cuántas veces el resultado no sea el que anhelamos, seguimos enfocados y convencidos de lo que queremos alcanzar. Esta es la persistencia. Y es lo que como hijos de Dios tenemos que comenzar a desarrollar en nuestra vida. Piensa un momento en Daniel. Daniel recibe la revelación a través de las Escrituras de que el periodo de exilio para el pueblo de Israel ha llegado a su término y él ora una vez y no pasa nada. Ora 2 veces y no pasa nada. Ora 3 veces y no pasa nada. Daniel está orando ya por un espacio de tiempo, días, semanas, meses, y no pasa nada. Pero ¿qué es lo que está firme en el corazón de Daniel? Su convicción de que Dios cumplirá su palabra. Y como tiene esa convicción en su corazón, entonces no se rinde, continúa persistiendo tras el objetivo que sabe que Dios le habrá de mostrar. Entonces, cuando una persona fracasa, no es porque falle mucho, es porque simplemente ha dejado de persistir porque sus convicciones no están firmes. Entonces, una de las cosas que requerimos para poder persistir es modificar nuestra manera de pensar. Y Romanos 12:2 dice algo muy importante, muy poderoso. Y dice la Escritura: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Mire, cuando nuestros pensamientos se logran alinear a la voluntad de Dios, es que nuestra persistencia tiene la fuerza suficiente para mantenerse firme ante el embate de las decepciones o las circunstancias adversas. Pero cuando nuestras convicciones no están firmes, entonces nos movemos en la dirección de nuestros deseos o caprichos. Muchas personas sí tienen deseos, pero no tienen convicciones que los vinculen a un destino con aquello que deseaban hecho realidad. Simplemente es un deseo más en su mente o en su corazón. Lo cierto, amados hermanos, es que si no tenemos convicciones, cada decepción va a traer a nuestro corazón, a nuestra mente, cansancio y frustración. Por este motivo es que la Escritura enfatiza la importancia de que seamos
transformados, pero esa transformación se dará solo en la medida de que nuestra mente sea renovada. Si nuestros pensamientos son renovados, entonces hemos entrado al proceso de transformación en el cual nosotros podremos marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque no nos estaremos amoldando a la forma de pensamiento de la sociedad actual. ¿Me explico? Entonces, como hijos de Dios, necesitamos esa transformación. Pero no sucederá a no ser que nuestra forma de pensar comience a cambiar. Y esta forma de pensar cambiará hasta el momento en el cual nuestra mente se alinee con el corazón de Dios. Solo así vamos entonces a poder comprobar que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. ¿Sabe? Un alto porcentaje de cristianos consideran esta expresión de que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta desde la perspectiva de la resignación. Pues no se lograron las cosas como yo quería, ni modo, no salieron. Me resigno. Y la voluntad de Dios para mí, pues es buena, es agradable y es perfecta. No es lo que está enseñando la Biblia. Lo que la Biblia está enseñando es que solamente cuando tú ves las cosas desde la perspectiva que Dios las ve, es decir, que puedes ver tras el telón cuáles son los propósitos de Dios para tu vida, que entonces entenderás su corazón y podrás comprobar que su voluntad para ti es buena, agradable y perfecta. Piense por un momento. Muchas personas hoy día tienen muchos logros y éxitos en pausa debido a su falta de persistencia. Anhelos que había en su corazón, deseos que había en su mente, pero que ese logro está en pausa porque se rindieron antes. Es como si estuviéramos buscando un tesoro. Y ese tesoro se encuentra a 150 metros de profundidad. Y nosotros nos rendimos a los 140 metros. El tesoro sigue estando ahí. Pero nosotros no lo podemos disfrutar porque simplemente dejamos de persistir. No me refiero a que nos aferremos o nos encaprichemos a esos deseos egoístas que surgen en el corazón humano. Me refiero a ser gente que está determinada a buscar que la voluntad de Dios para su vida se realice, aún y a pesar de las circunstancias adversas que en el camino pudiéramos enfrentar. No siempre va a ser fácil nuestro caminar cristiano, no siempre va a ser sencillo, vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar dificultades, pero lo que va a marcar la diferencia, amados hermanos, en nuestro desarrollo y alcance es nuestro nivel de persistencia. Porque hay personas que aparentemente tienen más éxito que otras. No es que el cosmos tiene una... No. Es que Dios tiene favoritos. Es que Dios hace acepción de personas. No. Es que tal vez esa persona ha persistido más para alcanzar aquello que su corazón desea. Analiza un momento tu vida. Tus principales sueños y anhelos de 10 años para acá. ¿Cuántos de esos has logrado? ¿Y a cuántos de esos renunciaste? Si hubieras persistido, ¿consideras que algunos de ellos ya serían una realidad? Definitivamente. Porque pensar que la vida nos va a presentar siempre panoramas ideales, donde en nuestra comodidad podamos alcanzar lo que anhelamos, es una utopía. La vida no te va a presentar un panorama favorable la gran mayoría de las veces.
Vas a enfrentar obstáculos, vas a enfrentar dificultades, vas a enfrentar situaciones que de alguna manera te quieran sacar de ese deseo, de ese anhelo. Y el punto aquí es, ¿qué tan forjado está en nuestro corazón el deseo de alcanzar lo que deseamos? En otras palabras, la persistencia. ¿Qué tan firme está en ti? Imagínese que a usted le hubiera tocado desempeñar ese papel como el de Daniel. Ora una semana y dice, no, pues total, yo creo que Dios en su tiempo cumplirá. Yo ya oré. Tal era la persistencia de Daniel que un ángel tuvo que venir y decirle, desde el primer momento en el que doblaste tus rodillas para orar, tus palabras fueron escuchadas. Pero ¿sabe cuál es el problema de nuestra generación? Que no persistimos sobre aquello que decimos querer. Estamos esperando que el tiempo de Dios se cumpla. Dios es eterno, tú no. Entonces le voy a ayudar a Dios para que lo... No. Si Dios es eterno, Dios está fuera de nuestro contexto, tiempo. Entonces, el tiempo de Dios es ahora. ¿Qué es lo que hace falta entonces para que suceda? Que hagas tu parte y confíes en que Él hará el resto. El problema es que muchas veces nos rendimos y ni nuestra parte hacemos, ni lo que a nosotros nos corresponde. Y nos justificamos en el hecho de decir, pues Dios sabrá cuándo. Pero estás poniendo tu atención, tu capacidad, tu recurso en acercarte a aquello que anhelas. O simplemente estás permitiendo que los obstáculos te impidan realizarte en determinada área de tu vida. ¿Cómo es que estamos reaccionando ante la adversidad? ¿Cómo es que respondemos ante la dificultad? Es cierto, y como mencioné al principio, hay un momento para dejar de insistir sobre algo. Pero eso solo lo sabrás de forma correcta cuando la razón y la convicción te lo indiquen, y no cuando una circunstancia se interponga. ¿Cuándo yo debo de renunciar a algo? ¿Cuándo debo de dejar de persistir tras algo que anhelé en mi corazón? Cuando la razón y la convicción te lo indiquen, pero no por un obstáculo. Lo que quiero es que no te rindas ni te predispongas a renunciar a lo que deseas simplemente porque el caminar en esa dirección se convierte en algo difícil para ti. Queremos que toda nuestra avenida estuviera tapizada de algodón. Y sabes, no es esto posible en la vida. Muchos de ustedes pueden ser testigos de buenos resultados que han obtenido a través de persistir. El punto es, ¿por qué no se convierte esto en un hábito en nosotros? Porque la gran mayoría de las veces hemos estado obligados a persistir en lugar de motivados. No nos queda de otra. Y es cuando nos damos cuenta que sí podíamos. Pero el punto aquí no es llegar hasta el extremo de estar obligado a persistir. El punto es entender que soy hijo de Dios, que la bendición del Señor está sobre de mí y que eso me motive para persistir y no renunciar ante un obstáculo que se para frente a mí y que me dice, no vas a pasar. ¿Tienes la convicción de que no vas a pasar? ¿Tienes la convicción de que no lo vas a lograr? ¿Tu razonamiento te lo indica? ¿Tienes la evidencia tangible y palpable de que no sucederá?
No, es que yo así lo siento porque ya lo intenté muchas veces. Y lamentablemente muchos de nosotros estamos tomando decisiones en esta línea de pensamiento. Y estamos renunciando por circunstancias, por obstáculos, pero no porque en realidad tengamos convicción sobre la decisión. Escuche, muchas personas están estancadas en el fracaso sin disfrutar del éxito porque sus obstáculos son más grandes que sus convicciones. Una persona de éxito, no creas que tuvo una calzada fácil de transitar. Simplemente sus convicciones eran más grandes que sus obstáculos. Pero hay personas que están estancadas en el fracaso porque sus obstáculos son más grandes que sus convicciones. Y entonces con facilidad renuncian, con facilidad se rinden. La gente que no quiere arriesgarse a fallar, escuche esto, la gente que no quiere arriesgarse a fallar suele justificar su falta de persistencia en las dificultades. ¿Y por qué no persististe tras ese proyecto que te había ilusionado, que te había gustado o que decías que anhelabas en tu corazón? No, es que, y se justifica su falta de persistencia en los obstáculos que enfrentó camino a su meta. Mientras que los que alcanzan sus anhelos usan los obstáculos para justificar su persistencia. Son dos formas de ver la vida. O uso el obstáculo para que este mismo me motive, para que yo continúe en la dirección de aquello que anhelo y me involucre yo más en eso, o simplemente renuncio y me aparto de ello. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A veces solemos creer que la gente que trasciende y que alcanza sus objetivos son aquellos que tienen siempre todo a favor. ¿No lo ha pensado usted? Oh, es que esa persona tiene un buen carro porque nació en cuna de oro. Todo le es bien fácil a esa persona. Tiene casa porque todo ha sido sencillo para él. Y a veces la realidad es que no es así. La diferencia radica en qué tanto una persona persiste. Ahora, escucha esto. Cada persona tiene el poder de darle a los obstáculos que enfrenta el tamaño que desea. Objetivamente podemos evaluar la prueba, pero subjetivamente esta tiene un valor distinto. Y ese valor, ese tamaño, la gravedad del mismo, se lo das tú. Hay personas que han nacido con diferencias físicas que para muchos sería una sentencia de muerte o una sentencia a estar arrumbados en una esquina. Y tú ves a esas personas desarrollar sus actividades mejor que aquellos que cuentan con toda la capacidad. El otro día estaba viendo un video en internet y un joven tocaba de una forma extraordinaria la guitarra con sus pies, porque no tenía manos. Y muchos de nosotros, me incluyo, digo, no, yo nunca voy a tocar la guitarra, no tengo la capacidad ni la habilidad. Pero ¿qué es lo que falta? ¿Realmente es un obstáculo muy grande? ¿O será que yo lo estoy haciendo grande en mi mente? Soy arrítmico, mis dedos chatos no me sirven. Nos generamos una lista impresionante de obstáculos y decimos, no lo voy a lograr.
Pero si mi mente fuera renovada en ese aspecto, le aseguro que lo haría. Pero la gran mayoría de las veces nos es más fácil rendirnos que persistir. Te pregunto, ¿qué estás haciendo con aquello que anhelas? ¿Rendirte o persistir? Si te estás rindiendo, no lo anhelas tanto. ¿Qué estás haciendo? La clave, amados hermanos, está en cómo estamos asimilando las circunstancias que enfrentamos. Dice la Escritura que necesitamos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. ¿Para qué? Para entonces ser transformados y ser diferentes en nuestra manera de vivir y experimentar la vida en razón de la cultura y la sociedad actual. Y al vivir en este nivel de bendición podremos comprobar que Dios siempre tiene pensamientos de bien para nosotros y que su voluntad para nuestra vida siempre es buena, es agradable y es perfecta. Pero la clave está en cómo estoy asimilando las circunstancias que estoy enfrentando. En la Biblia encontramos el caso de un hombre que ante la sociedad se encontraba en desventaja. Y tal vez usted en algún momento de su vida se ha sentido en desventaja. Algunas personas se sienten en desventaja social. Otras personas llegan a sentirse en desventaja económica. Otros se perciben en desventaja cultural, en desventaja de formación, en desventaja espiritual, en desventaja emocional, etcétera. Podríamos hacer una lista enorme de todas aquellas cosas en las que a veces nos sentimos inadecuados. Pero algo que usted debe de entender es que muchas de esas desventajas solo son realidad en el plano de su mente. Porque si usted persistiera en aquello que dice desear, en aquello que dice anhelar, y pusiera en ello toda su capacidad, todo su empeño y sobre todo lo pusiera en las manos de Dios, sabiéndose hijo y sabiéndose bendecido por Él, entonces es muy probable que su situación cambiara. Lo que para muchos un obstáculo puede ser un punto y aparte, para quienes tienen convicción, en muchas ocasiones es solo una coma. Hay personas a las cuales les llega el obstáculo y dicen punto y aparte, a otra cosa. Pero si tienes convicción, te vas a mantener en la misma línea de pensamiento y tal vez ese obstáculo solo sea un breve lapso de tiempo que esté impidiéndote continuar, pero no te va a detener. El punto aquí es cómo vamos nosotros a reaccionar y responder ante las situaciones. Mire, lo que para muchos es la justificación perfecta para rendirse, para otros es el pretexto perfecto para persistir. ¿Ha escuchado alguna vez que alguien haya expresado esta frase diciendo: lo logré porque todos me dijeron que nunca lo haría? ¿Y qué te motivó a hacerlo? El que nadie creyera en mí. ¿Cómo fue que lo alcanzó? Lo que para muchos es la justificación perfecta para rendirse, para otros es el pretexto perfecto para persistir. Y vamos a ver esta historia en la Escritura. Acompáñenme a Marcos capítulo 10. Y esta es la historia de un hombre que, como les mencionaba, socialmente estaba en desventaja, físicamente en desventaja, emocionalmente en desventaja, pero tenía convicciones. Y te hablo de Bartimeo.
Así que ve por favor a Marcos capítulo 10, versos 46 en adelante. En cuanto lo tengas, glorifica al Señor. Dice la escritura así: después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un ciego llamado Bartimeo estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él persistió. ¿Qué hacía que Bartimeo quisiera persistir en lugar de renunciar? Si se da cuenta, la escritura nos da un dato poderoso y dice que oyó que quien venía era Jesús de Nazaret. El saber que quien iba a pasar frente a él tenía la capacidad de abrirle los ojos a los ciegos produjo en él convicción. No era la primera ocasión en la cual Bartimeo escuchaba de Jesús. Bartimeo había ya escuchado mucho de Jesús. En su corazón se había estado alimentando e incrementando la fe. Entonces, cuando Bartimeo escucha que Jesús va a pasar frente a él, lo que brota en su corazón es una convicción que lo va a mantener en la dirección de su anhelo, pese a los obstáculos que puedan presentarse. Y los primeros obstáculos es que, pues, es un hombre ignorado por la sociedad. El hombre está ciego. Es un limosnero. Pero hay una convicción en él. Y esa convicción lo lleva a comenzar a llamar la atención de Jesús, gritándole: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. No solo sus desventajas estaban en contra, también la gente comenzó a recriminarle su actuar y a decirle: cállate. Pero el hombre persistía. Si Bartimeo no hubiera tenido convicciones, jamás hubiera buscado incomodar a nadie. Había pasado desapercibido no sé cuántos años, pero el hombre se había cansado de ese estilo de vida y ahora quería aspirar a algo diferente. Si él no hubiera tenido convicciones cuando la gente le dijo cállate, simplemente hubiera agachado y pues aquí no dije nada, no pasó nada. Pero tenía una convicción, y es que Jesús podía hacer en él lo que él ya había escuchado que Jesús había hecho en otros. Y la gente lo reprendía y le decía cállate. Pero este hombre gritaba aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué escuchó Jesús? ¿Sus gritos? No, sus convicciones. Jesús escuchó el grito de Bartimeo como una declaración de fe. ¿Qué haces tú cuando enfrentas la prueba? ¿Simplemente renuncias? ¿Justificas tu falta de persistencia? ¿O persistes? Este hombre continuó gritando y entonces Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego y le dijeron: ánimo, levántate, te llama. Los que primero lo estaban ahí diciéndole cállate, cállate, ahora ya le estaban diciendo: ánimo, te habla. Y fíjate lo que dice el verso 50. Él, arrojando la capa,
dio un salto y se acercó a Jesús. Ese hombre estaba dispuesto a renunciar a lo que fuera, a probar lo que se requiriera, pero nadie lo dejaba sin su anhelo, porque tenía convicción. Siendo honestos, muchas de las cosas que no hemos logrado, no las hemos logrado porque nos ha faltado convicción. Y al no tener convicción de aquello que queremos, cuando enfrentamos la dificultad, la decepción, la prueba o la adversidad, lo soltamos. Porque solo una convicción te puede ligar a un futuro certero, que tal vez en este momento no lo palpas, pero tienes la seguridad de que lo vas a alcanzar. Este hombre arrojó su capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Y entonces Jesús le hace la pregunta: ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Por ti. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? ¿Sería el único enfermo? No. ¿Sería el único con problemas o dificultades especiales? No, pero Jesús parece que hace una diferencia entre Bartimeo y todos los demás que con él están. Y esa diferencia se da debido a que Bartimeo muestra en su persistencia fe. Entonces, no hay otra respuesta que Jesús esté esperando de labios de Bartimeo que el escuchar su convicción. Porque detrás de su petición está escondida su convicción. ¿Cuál es la convicción de Bartimeo? Que Jesús lo puede sanar. Entonces, detrás de su petición está su convicción. ¿Qué es lo que quieres? Que me des dinero para mi tratamiento y pueda conseguir unos lentes que al menos me permitan ver borroso. No, no estaba pidiendo eso. Él estaba pidiendo un milagro. ¿A quién? A quien creía y de quien tenía certeza podía dárselo. Entonces Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y me encanta la respuesta de Bartimeo. Bartimeo le dice: Rabí, Rabí. Lo reconoce y le da un grado de honor que demuestra su nivel de aceptación y su nivel de fe. Dice: Rabí, quiero ver. Respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. ¿Qué fue lo primero que vio Bartimeo? El rostro de Jesús. Su convicción lo llevó a un punto donde si él no hubiera persistido, jamás hubiera llegado. ¿A dónde te puede llevar tu persistencia? A donde tu fe te coloca anticipadamente. Pero si no tienes fe, no tienes convicciones. Y como no tienes convicciones, no puedes persistir en aquello que no es carne en tu corazón. Piense simplemente en qué tan poderosa puede ser una gotera. Diríamos, no mucho, pero si ésta persiste, incluso puede llegar a hacerle un hoyo a una roca.
Tal vez te veas con muchas desventajas, con muchas situaciones en contra, pero si persistes confiando y creyendo en que de entrada y de punto de partida eres un hijo de Dios y la bendición de Dios está sobre de ti, las cosas las puedes enfrentar de una forma muy diferente. Entonces necesitamos creerle a Dios y seguir avanzando en la misma dirección hasta que no tengamos de Dios convicción y en nuestra razón sea claro que es tiempo de desistir. Si tú no tienes ese razonamiento y esa convicción espiritual, entonces tu responsabilidad para contigo y para con tus sueños y para con la voluntad de Dios para ti es persistir. Y noten la palabra que empleé: responsabilidad para contigo, para con tus sueños, para con tus anhelos. Porque a veces, tal vez renunciamos. Y la gente no se extraña, ¿no? La gente no espera nada de nosotros. Ay, no acabó la prepa, ya sabía. No es problema para los demás porque no es su vida. Pero cada vez que tú renuncias a un sueño, teniendo la posibilidad y la capacidad de persistir en él y esforzarte para lograrlo, a quien traicionas es a quien miras cada día frente al espejo. Te estás traicionando a ti mismo y no estás poniendo por obra lo que la palabra de Dios dice acerca de ti. Así que es mi responsabilidad persistir tras aquellos sueños que Dios ha puesto en mi corazón. Persistir tras aquellos anhelos que Dios ha puesto delante de mis ojos. Y de esta manera manifestar una fe diferente. Una fe que tiene obras. Una fe que puede probarse, que puede palparse, que puede sentirse. ¿Por qué? Porque esa fe es tan viva que en nuestro corazón ha provocado convicciones y en nuestro estilo de vida decisiones que nos mantienen en el rumbo a pesar de las dificultades. Entonces, qué importante, amados hermanos, es que aprendamos a persistir. Y sin importar si nuestro camino está lleno de obstáculos, de dificultades o aquello que anhelamos, al parecer no lo vamos a lograr de manera sencilla. Si realmente lo anhelas y Dios te ha dicho, te lo voy a dar, te lo voy a conceder, ya ahora es nuestra responsabilidad hacer lo que nos compete, lo que nos corresponde. Así que medite en eso. No es simplemente encapricharnos a lo que queremos. Es tener convicciones de lo que decimos anhelar. Pregúntate, ¿ya hiciste todo lo que podías hacer? ¿Ya hiciste todo lo que en tu mano está hacer para lograr lo que anhelas? ¿O solo te estás rindiendo? Si solo te estás rindiendo, no estás defraudando al mundo. Estás defraudándote a ti mismo con la capacidad que Dios ha puesto en ti. Por eso me encantan estas palabras de Pablo a Timoteo, y con estas voy a concluir. En 2 Timoteo capítulo 3 verso 14, el apóstol le escribe a su joven discípulo y le dice: pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Me encanta que el apóstol Pablo de repente le diga
a Timoteo algo que debe de ser el eje de su vida. Persiste. Persiste en aquello que sabes que es lo que anhela tu corazón, porque no lo alcanzarás de otra manera. Y sabes que en mis palabras no te miento, porque yo mismo te he dado ejemplo de que para alcanzar lo que Dios nos ha prometido, tenemos que poner todo nuestro empeño y toda nuestra convicción en alcanzar lo que en nuestro corazón arde. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Pregúntale a la persona que tienes a tu lado, si tienes anhelos, ¿qué piensas hacer? Y usted piensa en la respuesta. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer? Póngase de pie, vamos ahora.